A ver, buenas tardes con todos. Ahí empezaremos, pues ya irán llegando ya todos los colegas, todos los trabajadores, porque están pagando horas, ¿no? Iguales en el resto de las cortes del país. Bueno, nos vemos después de como de 2 semanas. Yo no me fue posible estar en la última sesión, por cuanto fui invitado a un seminario de jueces en la antigua Guatemala sobre las experiencias judiciales en derecho a la competencia. Fue muy importante, eso auspiciado por la Cooperación Española. Y al margen, pues, de lo interesante que ha sido intercambiar ideas con colegas de diversos países de la región, también he podido hacer contactos, pues, porque esa era mi otra misión, hacer contactos. Y efectivamente, sí, a través del director de la Cooperación Española de allá, he contactado con el de acá, que ni lo conocía, la verdad. No les habíamos tocado la puerta. Y ya hemos preparado una cita para ver lo concerniente al apoyo de la Cooperación Española a nuestro programa. Espero que resulte bien todo ello, ¿no? Además, ustedes saben que el Poder Judicial, promovido por este programa, hemos hecho un convenio de cooperación institucional con la Universidad de San. Así que en ejercicio de ese convenio han organizado conjuntamente con Indecopi un diplomado sobre el derecho a la competencia y la protección del consumidor. Es un diplomado internacional, sí. Así que nos han ofrecido a un precio especial. Bueno, pero lo bueno de todo ello, y para que vean cómo sirven los convenios, va a haber 5 vacantes, sin costo. Así que de forma aleatoria se va a designar a los que asistan al OESAN. También incluimos por lo menos una para auxiliares jurisdiccionales, para hacer un poco más extensivo a un mayor universo esto. Así que ya se comunicará. Yo ya hice la gestión correspondiente, la coordinación correspondiente con la Gerencia General del Poder Judicial, y ya van a tener noticias de esto. Bueno, hoy día están conectados con nosotros las cortes de Ica, de Piura, de Tacna, Huancavelica, La Libertad, Ucayali y también el centro de Sullana. Hay corte también en Sullana, ¿no? Hay salas. Así que mi más caluroso saludo para todos ellos y gracias, pues, por el interés en el programa. Bueno, como ya nos conocemos, pues ya vamos a obviar un par de pasos. No voy a leer ningún currículum. Ya anteriormente, cuando me tocó ser expositor, ya lo hemos leído, así que ya me parecería presuntuoso leerlo de nuevo. Además ya nos conocemos, estamos en familia. Yo voy a procurar ser breve en el tema, porque el tema es muy interesante. Ya tienen en pantalla el título, que es el derecho del consumidor como nuevo paradigma del derecho en una economía social de mercado, que es el concepto nuevo, dinámico, que nos ha traído el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor, para que vean el rol tan importante que tiene el consumidor frente al mercado, a la economía en general. En nuestro
querido y distinguido amigo, el doctor Rubén Ugarteche, quien es, por quien es docente en la materia, en la UNIFE, en la UNIFE, la Universidad Nacional Femenina del Sagrado Corazón. Va a hacer luego un pequeño comentario a nuestro tema. Y para la próxima semana no se la pierdan, porque hemos invitado, ya nos confirmó, salvo que alguna emergencia, algún contratiempo, algo de fuerza mayor, al señor congresista Jaime Delgado, que era presidente que era presidente de la Asociación de Consumidores. Va a tratar justamente eso, en lo que él es experto en consumo, ¿no? En derecho al consumo. Así que va a estar muy bueno. Y he invitado para la próxima semana también como panelista al doctor Martín Wong Abad, quien es presidente de la Sala Superior especializada en la nueva creación en Indecopi. Así que va a estar bastante interesante y va a ser muy útil para todos escuchar esto. Bueno, entonces empezaremos pues la conferencia. Ya irán llegando pues los demás compañeros. Si me permiten, me cambio de sitio. A ver. Y entonces ya quedamos como el nuevo paradigma del... Avanza un poquito. Ahí están los antecedentes. Sí, a ver, ¿cuáles son los antecedentes del derecho al consumidor? Hace no tantos años no existía pues el derecho al consumidor. El consumidor estaba sumido en el abandono, era todo un reto ir a un establecimiento o contratar en general un bien, adquirir un bien o un servicio. Los proveedores, los fabricantes, los productores tenían una posición de dominio frente a nosotros privilegiada y que minimizaban pues al cliente. Al extremo de decir, pues bueno, alguna vez le ha pasado, a mí alguna vez me pasó, no les voy a decir lo que contesté, pero sí lo que me pasó. Bueno, si decía llévelo, si no decía no lo lleve y se acabó. O sea, era un absoluto descuido, casi desprecio al consumidor. Pero eso fue cambiando con el tiempo. ¿Y quién si no, dónde empieza el cambio? En los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando grupos de ciudadanos solicitan pues un tratamiento justo y adecuado para los productos, para los servicios de los proveedores y evitar pues estos desequilibrios en el trato y en el contrato, en la contratación de bienes y servicios. Esto llega a su clima, anda avanzando, ya, cuando en el gobierno del presidente John F. Kennedy, ya sabe, lamentablemente que fue asesinado, pues ustedes en Dallas, ¿no? En marzo del 62, donde ahí en su discurso él señala que todos nosotros somos consumidores. Ese fue el 15 de marzo del 62, como les dije, y ese día se ha instaurado el Día del Consumidor a nivel mundial. ¿Qué cosa dijo? Mire qué importante, ¿no? Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Esto significaba que ser un grupo económico muy poderoso, pero paradójicamente, siendo un grupo tan grande, tan poderoso, las decisiones económicas le afectaban negativamente. Pero lo positivo de todo esto, que ya empieza pues a surgir
el clamor de los consumidores y la exigencia de un trato igualitario que elimine todo eso, todo ese equilibrio, todo ese desequilibrio, toda esa diferencia entre proveedores y consumidores. Esto se fue desarrollando hasta que llegamos al Reino Unido, que ese mismo año, que hay un señor, el Comité de Protección del Consumidor, acá está en inglés, emitió su reporte, el Final Report of the Committee on Consumer Protection. Este señor John Mullany saca su reporte final y empiezan, y que logra importantes cosas para la legislación de protección del consumidor. Esto se crea un gran organismo estatal de protección del consumidor. Así se aprecia, empiezan a hacer el nuevo rol del consumidor, en que el Estado es un observador y dota al consumidor de un marco normativo de protección, tanto constitucional como legal. Y se empieza ya pues a relevar la presencia del consumidor como sujeto económico de derecho, frente a todo el conglomerado pues del mercado, y ya empiezan a surgir organismos especializados y que defienden los intereses de los consumidores. Se forma la Organización Internacional de Uniones de Consumidores, que eso fue incluido en la Organización de Naciones Unidas, mediante resolución 39.248 del 9 de abril del 85. Esto, a raíz de esta resolución, ¿qué establece esta resolución? Las directrices sobre la protección del consumidor, que posteriormente fueron ampliadas, ¿no? Y esto genera que ya en todos los países se empiece a incluir en los respectivos ordenamientos nacionales las normas de protección al consumidor. Con este preámbulo del desarrollo histórico del derecho consumidor, vamos a ver qué cosa es consumidor. Concepto, la siguiente. Ya. El concepto consumidor ha variado en los diferentes ordenamientos jurídicos, ¿no? Pero en la mayoría de estados se protege al consumidor jurídico. Ahí está poniendo, que es aquel que adquiere bienes o servicios, como un sujeto que adquiere bienes y servicios. También tenemos al consumidor, también se protege al consumidor material, que es el que usa y disfruta, goza de esos bienes y servicios que ha adquirido. A ver, después tenemos la noción abstracta de protección al consumidor. Todos los ciudadanos son consumidores y por tanto son merecedores de derechos en su actividad diaria. Porque ¿qué día en nuestra vida no somos consumidores? ¿Hay alguien que diga que algún día no consume? Todos consumimos, todos los días. Adquirimos un bien y servicio desde que vamos a un establecimiento comercial, por más que pegue a la bodega de la esquina a comprar algo. En las mañanas a comprar el pan para el desayuno o para trasladarnos a nuestros centros de labores. Todos los días somos consumidores, por lo tanto, es algo inherente, es una actividad inherente a la vida normal de cualquier persona. Bueno, y esa noción abstracta de derechos de la actividad diaria nos lleva a la noción concreta, que consiste en todo ese conglomerado jurídico especial que protege, que tutela, que regula la protección del consumidor. Eso ya acá viene a ser ya la atribución de esos derechos a las personas de los consumidores. Esta sería la noción concreta. A ver, ¿qué antecedentes tenemos en el Perú
de esto, ¿no? Primero, en nuestra Constitución de 1979, en su artículo 110, ahí lo tienen. Ven en la última parte que dice que el régimen económico de la República fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores. Acá ya estamos, acá ya ven el desarrollo pleno de esa, se empieza a ver de esa noción concreta de defensa del derecho del consumidor. Ya se plasma en una norma constitucional por primera vez. Luego en el año 83 se emiten las normas de protección del consumidor, el Decreto Supremo 036 de 1983 IUS, de 22 de julio, que en concordancia con el artículo 110 de la Constitución de 1979, denomina consumidor a quien mediante contrato verbal o escrito adquiere bienes fungibles o no, o a la prestación de de algún servicio. Y empieza, claro que como se dan cuenta, es todavía una noción todavía precaria, ¿no? En ese momento es una noción precaria, estamos en el año 83, precaria de lo que es consumidor, de lo que es el derecho del consumidor, pero ya estamos viendo, se está gestando pues la evolución de todo este derecho hasta nuestros días, ¿no? Luego, más adelante, en el año 91, el 7 de noviembre del 91, es la dación de la Ley de Protección al Consumidor, el Decreto Legislativo 716. Y acá hay un punto de queda importante en lo que es la normativa de protección al consumidor. Acá, ¿por qué? Significa desarrollo del mercado y le otorga un mayor dinamismo a la figura del consumidor. Y el consumidor como impulsor del mercado, como impulsor del sistema, dentro de un libre mercado, ya sin restricciones, como eje importante en el mercado, ¿no? A ver, la noción de consumidor dentro del Decreto Legislativo 716 está en el artículo 3º, literal A, que dice: consumidores o usuarios, las personas naturales o jurídicas que adquieran, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios. Acá esto tiene una particularidad, que ya agrega destinatarios finales. O sea, esto excluye, debemos entender que esto excluye pues a los intermediarios. Esos no son consumidores para el artículo 3º, o no eran consumidores para el artículo 3º del Decreto Legislativo 716, sino los consumidores finales, los usuarios. O sea, a quienes van en la realidad van a disfrutar, a usar de ese bien, el servicio, o el servicio. Esto fue complementado, ha sido complementado todo esto mediante resoluciones que emitió la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi. Por ejemplo, acá tenemos una, ahí está la tenemos en la pantalla, del 18 de diciembre del 96, que complementando el artículo 3º del Decreto Legislativo 716, denomina consumidor o usuario a la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta un producto o un servicio para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato. Ya está innovando, ya va creciendo ese concepto de consumidor o usuario. Ya no solo es el bien que uno adquiere para uno mismo, sino también ya incluye fines personales, familiares o entorno familiar. O sea, también se incluye como consumidor a los bienes que adquiero, no solo para mí, sino para mi familia, o para mi entorno, social próximo, ¿no? Ya va innovando, ya va creciendo, va mejorando todo esto. Luego seguimos con la evolución y llegamos a la Constitución de 1993, el artículo 65, y es un artículo especial,
O sea, no obstante que es una norma constitucional, un ad hoc a la defensa del derecho del consumidor, y acá le asigna al Estado el rol de defensa del consumidor. Le asigna al Estado la obligación de garantizar el derecho a la información, que se encuentra a disposición, de los bienes que se encuentran a disposición del mercado, la salud y la seguridad. Acá ya tenemos que se agregan ya 3 nuevas cosas. Información, que antes en la Constitución del 79 no estaba, en la anterior ley de consumidores no estaba. Acá ya lo vemos ya. Que ya se habla ya de derecho a la información y se habla de salud y seguridad de la población. Información, como lo vamos a ver un poco más adelante, es para saber qué compramos, pues, y en qué condiciones compramos. Y salud, para no adquirir bienes que puedan ser perjudiciales a la integridad física, a la salud de cualquier persona. Ya se nota pues cómo se va ampliando cada vez más, se va perfeccionando cada vez más la noción de consumidor. Ya tiene más alcances. Ya, vamos a ver esta noción, o sea, el desarrollo de esta noción también en resoluciones. Por ejemplo, hay una resolución del Tribunal Constitucional, en el caso de Agua Pura Robic, que era, Agua Pura Robic era una empresa que distribuía agua, y hubo un problema con los envases, y que se resolvió, bueno, particularmente, ¿no? Pero no viene el caso en sí, sino cómo el desarrollo que hace en ese caso concreto el Tribunal Constitucional respecto a la defensa de los consumidores. Acá remarca el principio rector de la actuación del Estado, un horizonte intuitivo. ¿Qué significa un intuitivo? Que es la protección del consumidor. O sea, dentro del rol del Estado debe estar, señala que debe estar la protección del consumidor. Es una obligación del Estado proteger al consumidor. Y en general, y sus intereses, y los intereses de los consumidores y usuarios en particular, pues, ¿no? Después también consigna al derecho consumidor como un derecho personal y subjetivo, porque eso que lo que implica la facultad del consumidor y usuario de exigir al Estado una actuación determinada respecto a ellos, ¿no? Respecto a los consumidores, respecto a sus derechos. O sea, que intervenga. Yo, consumidor, yo puedo exigir al Estado que intervenga en mi favor. Eso podría ser pues a través de asociaciones, sociedades consumidores, exigir al Estado, yo puedo hacer protestas, puedo recurrir a las instancias administrativas o a la vía judicial, exigirle al Estado, oye, protege mi derecho de consumidor frente a ese proveedor que abusa de su posición, que pretende beneficiarse con un desequilibrio frente a mí. Porque como comprenderán, pues, el proveedor sabe más del producto que el que va a comprar. Porque normalmente un consumidor común, cuando va a un establecimiento y compra algo, solo ve su necesidad que puede cubrir alguna necesidad propia, pero no sabemos cómo lo fabrican. Y no sabemos si los materiales o las piezas con las que está construido tal o cual producto, o las partes con que está construido son de calidad o no. Nosotros vemos solamente la presentación exterior nomás, pero no sabemos ni sabemos cómo funciona siquiera. Y ante eso, pues, el Estado pues tenía que establecer una normativa que me permita a mí conocer por lo menos lo suficiente para que yo pueda tomar una decisión adecuada y que al final no sea una decisión así que pueda perjudicar mis intereses. Por eso se dice que todo esto tiene que proteger, el Estado debe protegerlos no solo al consumidor en general, sino a los intereses de los consumidores y usuarios.
Porque al final si compro algo que no resulta útil para el fin a que yo lo quería destinar, va a ser perjudicial. Y perjudicial, uno, porque no me va a servir, dos, porque me puede causar daño, tres, porque pierdo mi dinero, económicamente me va... Y cuatro, voy a seguir con el mismo problema que tenía antes de comprar. A ver, pasamos a la siguiente. Entonces, ya hemos dicho, pues, ¿no?, que la Constitución del 93, en su artículo 6.5, consideró, ya fue una suma, con ciertas implementaciones de lo que fue el decreto legislativo 716, ya fue sumando, ¿no? Todo esto... Inclusive también tenemos el decreto legislativo 691, que establecía las normas de publicidad de defensa del consumidor, que es otro tema también que vamos a tratar después, que está que el Código de Protección del Consumidor también establece normas al respecto. Y bueno, va sumando todo. A ver, esta noción de consumidor fue confirmada mediante resolución 001 del Indecopi, y todo eso se agrupa en una serie de normas y leyes que bueno, vamos a pasar por alto. Así continúa el Indecopi, pues ha sido fundamental, en realidad debemos reconocer el desarrollo en su desempeño diario, ha sido fundamental en la protección del consumidor. Mediante las resoluciones administrativas, pues, de sus tribunales, que ellos llevaron la voz cantante en esto. Más bien en el Poder Judicial, nuestra entrada al derecho consumidor ha sido más tímido desde un comienzo. Recién ahora, ya en estos últimos años, ya hemos tomado un papel más activo. Pero antes no era así, y ellos eran los que impulsaban, ¿no? Simplemente nosotros conocíamos las impugnaciones vía contencioso administrativa de las decisiones que tomaban en la vía administrativa, incluidos los tribunales administrativos de Indecopi. Ahí vamos pasando. Al 2008. La siguiente, vamos a pasar por eso. Ya, vamos a ver, llegamos al año 2008. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Cuál fue el acontecimiento importante que dio impulso a los temas económicos, al desarrollo del comercio, de las actividades? Fue el Tratado de Libre, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esa suscripción del tratado, del acuerdo Tratado de Libre Comercio, acuerdo de promoción comercial, esto generó en nuestro país un cambio normativo. Recuerdan ustedes que en el 2008 se dio un paquete de decretos legislativos, justo para lograr el marco adecuado de implementación de ese acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos. Es que así surge el decreto legislativo 1045, que también modifica el concepto de consumidor. A ver, ahí lo tenemos, fíjense, ¿ve? ¿Qué son consumidores usuarios? ¿Cómo lo definen? Las personas naturales que en la adquisición uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio actúan en el ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y excepcionalmente a los microempresarios. Eso ya es algo nuevo acá. Ya empieza a establecer diferencias ya más claras, más fuertes. Tú eres consumidor siempre y cuando lo que tú adquieras, no lo adquieras para una actividad comercial o empresarial. Por ejemplo, no se considera consumidor al quien compra, por ejemplo, para vender. Ese no es consumidor. O al que compra para fabricar algo y luego venderlo, por supuesto, ¿no? Ese no es consumidor.
¿Y qué incluye? Más bien al microempresario. Pero ¿en qué circunstancia al microempresario? Al microempresario que también, como eso es un pequeño empresario, frente al proveedor que es una gran empresa, por los bienes que adquiere. Igual que él es tan pequeño que frente al grande hay una simetría informativa. El que provee ese grande sabe más de los productos que el que compra, igual, pues, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Respecto de los bienes, no de los que él comercia, sino respecto a bienes que él no comercia. Bienes que puede usar, pero que no dedica a su actividad empresarial. Porque si también igual él compra para vender, entonces ya no es consumidor, no es un destinatario final y por lo tanto no es considerado por la ley como consumidor. Ese es el tema. A ver. Ya, más adelante, ya de ahí viene el Decreto Supremo 006-2009 PCM. Este es el texto único ordenado de la Ley de Protección al Consumidor. Fue expedido el 30 de enero del 2009. Este texto único mantiene la definición del Decreto Legislativo 1040, la definición de consumidor del Decreto Legislativo 1045. Mantiene la misma. No hace ninguna modificación ni le agrega nada, ¿no? Luego de eso, llegamos a lo actual, llegamos al año 2010, en septiembre de 2010, que se publica el Código de Protección y Defensa del Consumidor mediante la Ley 29571. Ya acá sí hay un cambio ya mucho más fuerte, ya se consolida todo ese desarrollo histórico, toda esa evolución legislativa de todos estos años respecto al consumidor. Ya considera al consumidor como un eje central, como un impulsor del mercado y que tiene prioridad frente al Estado. El rol activo, tiene que un consumidor con rol activo en el mercado, en el libre mercado. Ya, bueno, y el artículo cuarto define qué es consumidor o usuario. Ya tenemos a las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, ya saben, cuando hablamos de destinatarios finales ya estamos exceptuando, acá no entran los que compran para vender, los que compran para hacer negocio, no, señor, finales, o sea, los que van a disfrutar finalmente, ¿no? Productos o servicios materiales e inmateriales. No todo lo que compramos es material. O sea que ahora estamos en la época de la tecnología, los avances tecnológicos podemos comprar un software, por ejemplo. Eso es inmaterial, eso lo vemos en la pantalla, pero no lo podemos tocar, es inmaterial. O derechos sobre cierta sociedad o empresa, tampoco, acá ya es inmaterial, ya no hay papel, ya no es como antes, ya no es necesario el papelito, ningún certificado, ya todo es electrónico. También incluye en el concepto a los microempresarios, como le dije, ¿no? Respecto a la simetría informativa, o sea, el desequilibrio informativo con sus proveedores, ¿no? Pero siempre y cuando sean bienes que fuera del giro de sus negocios. Y acá hay algo muy bueno, igual que en el derecho penal, la duda. En el derecho penal sabe que la duda favorece al reo, acá pues la duda favorece al consumidor. Si hay duda sobre el destino final del bien o servicio adquirido, se considera como un uso o disfrute, que el consumidor lo ha adquirido para uso o disfrute. Si no se puede saber bien si lo compró para utilizarlo o disfrutarlo,
o para fabricar otra cosa, por ejemplo, y después venderlo, si hay duda en eso, entonces tenemos que considerar que ese consumidor lo compró para usarlo, para sí mismo. Eso es importante. A ver, la siguiente. Este es un tema importante, ¿no? El paso del sujeto de derecho al consumidor. Antes, pues, antes se consideraba, antes no hablábamos de consumidor, sino de una persona que contrataba con otra ciertos bienes o servicios, nada más. Pero ahora sí está conceptualizado, denominado, instituido el derecho al consumidor como persona activa en el comercio. Y como persona activa en el comercio, también está sujeto a la protección estatal, a la protección del derecho, a la protección normativa. Bueno, desde luego en todo esto el derecho civil influyó bastante. Por ejemplo, el tema de los contratos de adhesión, las cláusulas generales de contratación. Eso está en el Código Civil, eso nació para nosotros en el Código Civil. Pero se han ido recogiendo, se han ido perfeccionando, se han ido mejorando y ahora son parte del derecho del consumidor y una parte sobre la cual debe haber una protección muy clara, muy contundente de parte del Estado, de parte de la legislación que emana del Estado, para evitar pues los desequilibrios, para evitar el abuso, para evitar la asimetría de la información, para proteger los intereses de los consumidores. Así vamos adelante. Ya, vamos a pasar esa parte para adelante, dale más. Ya. La reforma del derecho privado a ver, esta partecita es interesante. Dice, ¿no? Una más. Retrocede entonces. Retrocede. Ya, esto. Dice, ahora el consumidor, esta es la transición del derecho privado, del orden civil, al derecho del consumidor. Acá ya puede exigir el cumplimiento el cumplimiento de las características inherentes al bien o servicio específico. ¿Eso qué significa? Que ya el consumidor puede exigir, pues, que, a ver, señor, usted en la publicidad usted señalaba que el bien que ofertaba al público tenía ciertas características, que tenía ciertas propiedades, que tenía ciertos beneficios, que operaba de tal modo. Entonces, lo que yo adquiero tiene que llevar esas características, esas propiedades, esa operatividad. Antes no se podía hacer eso, pues, porque antes de todo esto, como vimos al comienzo, si tú ibas, reclamás, no te hacían caso. No había quien proteja al consumidor. Como, ¿no? Y además, yo me acuerdo, además de uno escuché decir, como si te hicieran el favor, tú ibas a pagar tu dinero y era como que si te hicieran el favor de venderte. Otros tiempos, ¿no? Pero por eso, ahora el consumidor puede exigir esto. Ese es el cambio, ese es el cambio que se da en todo esto, ¿no? Civilmente, pues es un consenso de voluntades, pero acá no, ya una parte exige al otro, el que adquiere exige, oiga, usted cumpla con lo que usted ofrece, usted ha ofertado tal cosa, usted me cumple. Bueno, también hay voces que dicen que ha desplazado el derecho civil. Yo no estoy de acuerdo con eso. Simplemente lo pongo, ya eso ya cada quien lo determinará, pero yo no estoy de acuerdo porque ya lo que se podía tomar el derecho civil ya lo tomó.
y eso no implicaría precisamente una derogación de las normas, por ejemplo, de los contratos de adhesión, porque puede haber otras situaciones, por ejemplo, en el tema de sociedades comerciales, puede funcionar otra cosa, ¿no? Pero precisamente el derecho consumidor no creo que haya, yo personalmente pienso que no, ha derogado tácitamente al Código Civil, que es nuestra fuente, pues, principal de nuestro derecho, ¿no? A ver, la siguiente. A ver. Bueno, ya hablamos de los contratos de adhesión. A ver, sigue adelante, un poquito más. Una más, ya. El reto. ¿Cuál es el reto de todo esto? De este nuevo orden, que es el derecho del consumidor. Dice, ¿no? El reto de los legisladores, técnicos y especialistas es concordar y actualizar las normas sustantivas civiles en beneficio del consumidor. Y esto ya es imperativo, pues, porque el Código Consumidor lo exige, la ley lo exige. Ahora tú tienes que cumplir, no solo la ley, la Constitución también. Ya vimos, ¿no? La Constitución del 93, el artículo 65. Nosotros debemos lograr que se desarrolle el mercado, nuevos productos, la evolución tecnológica y una serie de cosas para mejorar la calidad de vida del consumidor. A eso va todo. Adelante. Ya bueno, ya hablamos del derecho de consumo. Ya bueno, la relación de consumo, ¿no? A ver, la relación de consumo. Acá ya el derecho de consumo es una disciplina mixta que tiene objeto la relación de consumo. La relación de consumo pues esa pues, es justamente entre consumidor y usuario y el proveedor, el que compra con el que vende, el que adquiere con el que ofrece, ¿no? Vamos a pasar un poco más, ¿ya? Vamos a avanzar para no tardar tanto, porque esta exposición era para más tiempos. Voy a abreviarlo para no aburrirlos. A ver, una más. Pues si no, no van, para que puedan escuchar al doctor Ugarteche también. A ver, vamos adelante, esta relación de consumo. Esa, ahí estamos. Vamos de frente a eso, la relación de consumo. ¿Qué dice el artículo 4 del Código de Protección y Defensa del Consumidor? Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor, como dijimos hace un momento, a cambio de una prestación económica. Tú me das y yo te pago. Ámbito de aplicación. El presente código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar de esta, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto, como ya hemos dicho, la norma ya incluía el consumo, no solo respecto a mi persona, sino a mis familiares, a mi entorno. Ellos también se pueden ver afectados, pues, en esa relación, se puede proyectar hacia ellos y afectarlos de cierto modo, que el producto o el servicio que no adquirí no sea de las características esperadas, y eso va a afectar a todo el entorno familiar. A ver, la relación de consumo, sí. A ver, la relación de consumo tiene un ámbito territorial, nacional. Eso tiene que suceder en el país o que sus efectos se produzcan en el país. Entonces en realidad acá no se legisla ni se regula más allá de las fronteras, todo lo que sucede en el país. Y acá incluye, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Las operaciones a título gratuito, cuando tengan propósito dirigido, motivar o fomentar el consumo, la publicidad, pues, o cuando tengan muestras gratis.
eso también, si a ti te ofrecen, ven, usted pruebe, llévese esto gratis, de muestra, y si no te dan la muestra, tú puedes reclamar, pues, porque también están afectando tu derecho de consumidor. ¿Por qué? Porque están utilizando esos medios para convencerte a ti de las bondades de cierto producto. Y por lo tanto tiene que cumplir pues lo que están anunciando. Y eso también es, aunque tú no pagues por ello. Porque no te están regalando por gusto, sino te están convenciendo para adquirir algo y para que tú seas un consumidor habitual posteriormente, ¿no? Sigue. Está bien, ¿eh? El artículo 5, la soberanía del consumidor. Esto lo proclama claramente, fuertemente el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la soberanía del consumidor. Todo gira en torno al consumidor. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones libres y debidamente informadas. ¿Cómo yo decido si no tengo la información? Sin estar informado jamás voy a tomar una decisión libre. Porque si yo decido simplemente con lo que me dice pues el proveedor, entonces ¿cómo sé que lo que yo decido está bien? ¿Qué es lo que yo quiero? Por eso la información debe ser clara, veraz, tiene que haber transparencia. Después, pro consumidor, esta ley es pro consumidor, es tuitiva, igual como el derecho laboral es tuitivo, también acá es tuitivo. Todo tiende a proteger al consumidor. Y cualquier duda siempre se interpreta a favor del consumidor. Eso es una gran cosa. Es una gran cosa establecer esto, ¿no? Así pues la protección se consolida aún más. Ya no vamos a caer en esos juegos y artificios pues de quienes pretenden pues burlar las normas, ¿no? Acá dice bien claro, caso de duda, a favor del consumidor. Transparencia. O sea, ¿eso qué significa? Que la información que me dan tiene que ser verdadera, tiene que ser oportuna, y accesible, pues, y que la información que me den sea accesible. ¿Qué significa? Que yo pueda, pues, por mis propios medios, informarme más sobre ese bien o servicio, o ese producto que estoy adquiriendo. Bueno, felizmente ahora a través del internet pues tenemos una información inagotable, ¿no? Felizmente, eso es algo muy útil para el consumidor. Después la corrección de la asimetría también es otro principio. La asimetría en cuanto a la información que yo tengo y a la información que tiene el proveedor, a la información que me tiene que proporcionar para yo tomar una decisión adecuada, ¿no? Y acorde con mis intereses como consumidor. Así evita distorsiones. A ver, sigue. Ahora también tenemos la buena fe. La buena fe, ¿no? Como no de respetar eso siempre. Buena fe, actuar con lealtad, tener que haya confianza entre las partes. Porque realmente si nos ponemos a pensar en esto de la buena fe, pues quien actúa contrario a la buena fe es un tonto, ¿no? Porque malora su negocio, es como matar a la gallina de los huevos de oro. Porque si yo engaño al cliente, a un cliente pues disgustado es uno menos. No es uno menos, porque si no ese va a comunicar a otros y voy a perder un mercado potencial. Pero bueno, se da pues en la realidad y por lo tanto la norma te tiene que consagrarlo también la buena fe, ¿no? La protección mínima, este es importantísimo. Ustedes han visto en la Constitución, cuando el artículo 2, habla de los derechos fundamentales, dice que no que es una cláusula numerus apertus, o sea que puede incluir otros derechos que no estén escritos, porque es difícil pues que el legislador pueda abarcar todas las situaciones, no solo actuales, sino futuras.
igual es acá también, la protección es mínima. Acá han recogido lo que la experiencia actual les ha dado, pero no sabemos qué sucesos, qué condiciones se van a dar en el futuro. Por eso es que tenemos que mantener abiertas estas cláusulas, ¿no? O sea, lo mínimo que me tienen que dar es lo que dice el código, pero lo mínimo. Máximo no hay, tope no hay. Si puedo alcanzar 1 millón más de protección, 2 millones más, entonces eso es válido. Y yo como consumidor puedo exigirlo. No todo tiene que estar en la ley, no todo tiene que estar escrito. Por eso también, ahí también funciona, pues, no solo de estas cláusulas abiertas, sino por eso es que también la ley es indeterminada, pues la ley, una ley no puede ser exacta, fija, como una. ¿Por qué? Porque lo que hoy es bueno para mí, mañana puede ser malo. Lo que es legal hoy día, después puede ser ilegal. Y bueno, por ejemplo, cuando hemos pasado a la era tecnológica, como estamos ahora, pues ahora hay situaciones que antes no existían. ¿Y qué pasa si es que esa ley es cerrada para determinadas situaciones? Entonces nunca va a abarcar las nuevas situaciones que se presenten. Por eso hay cláusulas como estas, ¿no? Protección mínima, lo que quiere decir que no hay techo respecto a la protección del consumidor, ¿no? La primacía de la realidad, esto es importante, igual que en el derecho laboral, la primacía de la realidad. Pueden haber situaciones que están disfrazadas, ¿no? Maquilladas con cierto tinte, pero de lo que se trata, lo que se regula es lo que realmente sucede. ¿Cuál es la verdad de lo que sucede? ¿Qué hay debajo de ese ropaje con que se quiere disfrazar una situación? Eso tenemos que ver a la hora de resolver, la primacía de la realidad. ¿Qué negocio se quiso hacer? ¿Qué bien se quiso adquirir? ¿Qué servicio se quiso adquirir? En realidad. Eso, y con este principio nosotros tenemos que resolver cuando se presenten casos concretos, ¿no? A ver, sigue nada más. Protección de la salud. Ahora, ya, salud, ahí está. Salud y seguridad, lo que dije al comienzo, que este fue un logro evolutivo de las normas del derecho consumidor, o del derecho consumidor puro, la salud y la integridad. ¿Por qué? Pues porque el Estado no puede permitir que se vendan productos pues dañinos. Por ejemplo, el tema de los juguetes, ese es el tema de los juguetes con plomo para los niños, por eso lamentablemente pasó los filtros, los controles, pero luego oportunamente se corrigió. Porque esos juguetes para niños que se vendían muy baratos, procedentes de la China me parece, y para juegos para niños, que normalmente un niño, pues un niño menor que se lo llevan a la boca y se envenenaban por el plomo. Y la pintura, el esmalte que llevaban esos juguetes era dañino. Ahí el Estado tuvo que intervenir. Por eso dice la salud y la seguridad. Igualmente, el caso, por decirles, ¿qué les digo? Ya de los fuegos artificiales, las bombardas. Eso se ha tenido que intervenir, pues, porque había muchos accidentes, pues los niños pues, prendían uno de esos cohetes y les reventaban, les explosionaban en la mano, les lesionaban. ¿Cuántos accidentes había al respecto? El Estado tenía que intervenir. Ustedes conocen los casos, la tragedia que hubo en Mesa Redonda, fue, ¿no? Mesa Redonda, que tuvimos la oportunidad de resolver cuando estaba en penal, en la Corte Suprema, en sala penal. Y fue una tragedia terrible. ¿Por qué? Porque el Estado permitió, lamentablemente permitió la venta, o no tuteló debidamente la venta de esos productos pirotécnicos en una zona tan estrecha, tan cerrada, tan intransitable.
no había vías de escape, no había extinguidores, no podían pasar los bomberos, y mire qué terrible que fue esa tragedia, ¿no? Fue terrible realmente. Eso es lo que tiene que proteger el Estado. Evitar esos sucesos, evitar que salgan al mercado productos que puedan dañar la salud o la integridad de las personas, ¿no? De los consumidores. Todos somos consumidores, acuérdense. Así como lo dijo John Kennedy, ¿no? Todos somos consumidores. A ver, adelante, otra más. Ya, políticas públicas. Seguimos con las políticas públicas. Bueno, tiene que haber mecanismos, pues, eficaces y expeditivos para la solución de los conflictos, ¿no? Bueno, ahora tenemos, pues, en la parte administrativa del Indecopi, tenemos, está el Poder Judicial, pero tenemos que lograr que esto, sobre todo en el consumidor, como estuve de viaje, no tuve tiempo, pero vamos a empezar a trabajar. Los que quieran se pueden sumar, sobre todo los jueces especializados en la especialidad de los nuevos jueces de Indecopi, para modificar, para hacer una modificación, presentar un proyecto modificatorio o nuevo sobre el proceso contencioso administrativo. Y justamente un punto que me parece urgente es el tema para el consumidor, dar al derecho del consumidor un proceso que sea absolutamente corto. ¿Por qué? Porque si nosotros, pues, si todos somos consumidores, si es parte de nuestra vida diaria ser consumidores, entonces cualquier problema que se presenten en esas relaciones de consumo, en ese trajín económico, debería tener una respuesta inmediata. Yo personalmente, no pienso que, por ejemplo, un proceso contencioso administrativo que versa sobre derechos de consumidor no tiene que ir, pues, hasta la Corte Suprema en casación, pues. Porque si no me resuelve, si el tema no se resuelve ahorita, que es la vida diaria, entonces ya después, ¿para qué me sirve después? Cuando ya se consolidó, pues, el abuso, el perjuicio, o de repente el proceso lo inicio hoy y dura tanto que después ya no me va a interesar el resultado, porque ya se disuelve, pues, se disuelve el interés y el derecho, y mi derecho también se disuelve, se cuela. Así, por eso yo pienso que eso debe tener un proceso sumamente corto. Y a ver, de repente también se puede hacer un solo tipo de procesos para todo esto. No, porque hay procesos, como por ejemplo el urgente, todo eso, que ni se usa, porque usan simplemente el ordinario. Pero bueno, son ideas. Al que quiere colaborar, bienvenidos. Ya, a ver. Bueno, después tenemos la participación ciudadana, todos debemos intervenir, los consumidores se organizan, justamente como dije al comienzo, la próxima semana viene el congresista Jaime Delgado, he invitado como panelista al doctor Martín Wong, que es presidente de la sala de Indecopi, del Poder Judicial. Va a estar interesante. Él era, pues, presidente de la Asociación de Consumidores, así que podemos también tenerlo como aliado ahí en esa reforma. He conversado también con los de Indecopi, con unos colegas importantes en el tema del proceso contencioso administrativo, así a ver si el que quiere, bienvenido, como les dije, ¿no? Bueno, a ver, más adelante, vamos a obviar porque ya este es un tema tan apasionante, pues, que el tiempo pasa, si no, no va a haber espacio para estar reclamando ahí el panelista. Bueno, entonces, acá vemos la derecho fundamental.
Estamos en la necesidad de equilibrio en defensa del consumidor en un sistema de la economía social de mercado. ¿Dónde ha sido, niña? La 40. Ya. Esta es la contratación clásica. Esta era la contratación clásica. Acá, por ejemplo, vemos la contratación clásica según el derecho civil. Varía entre las partes, obligatoriedad del acuerdo, autonomía de la voluntad. Ese es un contrato civil. La contratación clásica. A ver, la siguiente. Bueno, esto responde acá viene la necesidad del equilibrio en defensa del consumidor, ¿no? Equilibrio, porque ya saben, cuando hablamos de equilibrio ya saben, pues porque los que venden son más poderosos que los que compran, pues que una persona, que un ciudadano común y corriente. Esto se modifica, y esto significa, ¿por qué sucede esto? Por la masificación de las transacciones, la necesidad de agilizar y simplificar la celebración de esas relaciones de consumo, la complejidad y especialización de las relaciones jurídico-comerciales, la desigualdad de las partes, este es fundamental, y limitaciones a la voluntad de las mismas. Acá tenemos el factor económico, la empresa frente al ciudadano y la simetría informativa, ¿no? Pues, que el que produce sabe más que el que consume. Bueno, en realidad esto se prolonga mucho más. Quiero dejarlo ahí como simplemente he querido hacer una introducción importante. Yo creo que en lo que hemos visto hasta el momento se han reflejado todos los principios, el desarrollo y la magnitud del derecho del consumidor. Como vemos, este es algo fundamental para cada ciudadano, grandes y chicos. Es un derecho fundamental el derecho del consumidor, porque es el motor de una sociedad, el motor económico de una sociedad. Nosotros marcamos, o sea, el consumidor, para terminar con esto, una reflexión, ¿no? El consumidor como eje del mercado lo dirige, lo orienta. A ver, ¿cómo lo orienta? Por ejemplo, en cuanto en consumo en sí, si todos compramos tal producto, entonces, como tiene nuestra preferencia, se va a producir más de ese producto. Pero si nosotros decidimos no comprarlo, ese producto va a desaparecer finalmente, porque si no hay nadie quien compre. ¿Entienden? Ahora, si nosotros, ejerciendo nuestros derechos de consumidores, sabemos pues reclamar esos derechos al proveedor, entonces estos proveedores van a ser más diligentes, van a ser más honestos, van a hacer un servicio o vender un producto en mejor forma, sin engañar al consumidor. Nosotros los obligamos, con nuestra conducta establecemos una cultura. Le estamos enseñando también nosotros, ¿por qué no? Enseñar a los proveedores a cómo deben actuar. Y que si uno reclama, es decirles, tácitamente le estamos diciendo, oye, yo no voy a permitir que tú me engañes, tú abuses de mí. Porque yo te voy a exigir siempre que lo que tú me has ofrecido, me des lo que me has ofrecido, tal y cual me lo has ofrecido. Entonces eso ya va enmarcando, eso produce que esos proveedores pues se conduzcan por el real camino, o sea, y acepten esas normas de protección del consumidor.
Pues es importante. El tema es apasionante. Todavía nos quedan algunas fechas, el resto, ¿no? Para el consumidor de repente lo estiramos un poco más. Así que a todo el que esté interesado, ya, bueno, por ahora tienen el PowerPoint completo, y cualquier información, cualquier pregunta, con todo gusto la pueden hacer llegar, no ahorita porque tenemos que pasar con el panelista, pero sí lo pueden hacer por correo electrónico a la señorita Araceli, o al mío directamente, con todo gusto. Otra cosa, ya estamos empezando a entregar ya los certificados, ¿ah? Faltaba una firma, bueno, ya está la firma, así que ya se van a empezar a entregar. Los del módulo pasado ya estamos empezando a entregar, y ya vamos a empezar a hacer los de este año también, porque ya falta poco para acabar el año. Bueno, lo dejamos ahí por el momento, y muchas gracias por su atención. Bueno, lo de estilo tal vez, ¿no? Quiero felicitar la presentación del doctor Ricardo Vinatea, ¿no? Muy ilustrativa. Creo que más que cuestión de estilo, efectivamente, además ha sido una conferencia internacional, porque la ha brindado, ¿no? en el extranjero, como acá también. Efectivamente, creo que ya tenemos un poco más de 40 sesiones, ¿no? De los miércoles, y la próxima semana viene, bueno, el congresista Jaime Delgado, que lleva más de una década luchando por estos derechos, ¿no? Desde ASPEC, en Indecopi también, cuando recién comenzaba Indecopi, fue funcionario de Indecopi. Este tema de los derechos del consumidor, bueno, el doctor Vinatea ha hecho la reminiscencia histórica, ¿no? Del presidente John F. Kennedy en los años 62, 63, en que esbozaba sobre la importancia, ¿no? De los derechos del consumidor. Pero tiene que ver, como conversábamos anteriormente, antes del inicio de esta sesión, el tema del derecho del consumidor, no solamente con los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Con los derechos que están en la Constitución, en el Código Civil, sino también con el derecho a la competencia en general, ¿no? Porque evidentemente una economía social de mercado, una economía de competencia libre, pues evidentemente los consumidores, como se dice, no de manera poética, el consumidor es el rey. Pero las características de una economía social de mercado, de una característica de competencia perfecta, solo se da en la teoría, ¿no? Si nosotros analizamos la mayoría de los mercados en el Perú y en muchos países, pues tienen una serie de distorsiones que ya de alguna manera han sido vistas aquí durante estos meses. Mercados altamente concentrados, cuando son monopólicos, oligopólicos o al revés, es decir, monopsomios, oligopsomios. El caso de la leche, por ejemplo, hay muchos vendedores, ¿no? Los ganaderos lácteos, y muy pocos compradores, ¿no? El camión de leche Gloria que anda por la carretera recolectando leche. Quien fija el precio no es el vendedor, en este caso es el comprador, ¿no? Es un oligopsomio. Y si vemos pues cada mercado de productos de primera necesidad, ¿no? Leche, azúcar, fideos, los molinos, el pollo, ¿no? La gasolina, todos son altamente concentrados. Sabemos que no hay control de precios más que en lo que son servicios públicos. Ahí están los organismos reguladores, ya han venido 2 presidentes de organismos reguladores, esperamos invitar también a otros, pero la asimetría informativa, ¿no? La desigualdad es una realidad y siempre va a haber, inclusive en países desarrollados, porque como dijo el doctor Vinatea, pues la cantidad de información que posee el proveedor no es la misma de las características de los productos o servicios que ofrecen respecto a la que tienen, ¿no? Los consumidores. Y si uno se pregunta entonces por qué debe existir una legislación de protección del consumidor, por qué debe existir una entidad que proteja los derechos de los consumidores a nivel administrativo y el Poder Judicial, ¿no? Como instancia revisora o directa que uno pueda denunciar, porque Indecopi no es vía previa tampoco en ese aspecto, pues la respuesta está ahí, ¿no? Porque
la naturaleza de los contratos en el Perú, la mayoría son contratos de adhesión, ¿no? Donde hay muy poco que negociar por parte del consumidor, ¿no? Y también el tema de la asimetría informativa. Y por eso que en la Constitución se ha señalado como un derecho constitucional el derecho a la información de los consumidores. El Estado garantiza el derecho a la información, y a la salud y a la seguridad, ¿no? Pero no a la salud respecto a tener un servicio de salud, sino a que cuando nosotros consumimos un producto o servicio, nuestra salud no sea afectada, ¿no? Y vemos que todos los días en los periódicos, gente que consume, ¿no? Y resulta perjudicada en su salud. Y hoy en día también en lo que son servicios, ¿no? Hablando de salud, en el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Cuando uno tiene un mal servicio médico, ¿no? De repente va a que lo operen la pierna izquierda y lo operan la derecha, ¿no? Y después dice, disculpe, ahora le operamos la otra, y cosas, ¿no? Que a cada uno le sucede, reclamos de compañías aéreas, etcétera. Pues ahora en servicios de salud también uno puede hacer las denuncias ante Indecopi por un mal servicio. La mayoría de las denuncias que se presentan en el Indecopi o son por problemas de información o son por problemas de idoneidad. Y al final, el problema de idoneidad también resulta ser un problema de información, porque la idoneidad, como ha sido señalado, ¿no? Es una desigualdad respecto a lo que se me ofrece de un bien o lo que yo espero respecto a un bien o un servicio y lo que realmente recibo. Y lo que yo espero es en base a la información que he recibido. Entonces, un problema de idoneidad también es un problema de información. Y por eso que también en el derecho a la publicidad está íntimamente unido al derecho del consumidor. Y por eso es que entre los principios que inspiran la publicidad, uno de los más importantes es el principio de la autenticidad, y por eso también que la publicidad tiene un carácter vinculante. Porque, ¿para qué sirve la publicidad? Para informar, para persuadir y como mecanismo de competencia, ¿no? Y entre esas tres elementos que inspiran la publicidad, el más importante, que se le ha dado prioridad, es al de informar, ¿no? Acerca de las características de los bienes o servicios, sin dejar de lado el de la persuasión o el de mecanismo de competencia. Pero justamente porque la publicidad es un vehículo informativo, es que en la legislación ha establecido que tiene carácter vinculante. Ahora, no toda afirmación tiene carácter vinculante, porque hay afirmaciones de diferentes tipos en la publicidad. Afirmaciones subjetivas, afirmaciones objetivas, ¿no? Y las que tienen realmente carácter vinculante son evidentemente las objetivas, ¿no? Las que pueden ser comprobables, medibles mediante un sistema de medición. Evidentemente, si alguien dice, ¿no? Una máquina chic, la mejor máquina de afeitar del mundo, uno no le puede pedir, ¿no? La verificación de esa afirmación para saber si está mintiendo o no. Yo no puedo decir, a ver, ¿dónde está el estudio de calidad que certifique que esa máquina de afeitar es la mejor máquina de afeitar del mundo? De lo contrario, usted está mintiendo, ¿no? Red Bull te da alas, a ver, pues salta del techo de un edificio porque te dio alas. ¿No? La chispa de la vida, ¿no? La Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola y no me produce ninguna chispa, ¿no? Denuncia. Entonces Indecopi probablemente le diga, oye, usted por donde ha entrado regrese, ¿no? Porque aquí o usted es o se hace. Entonces hay que tomar la publicidad también de donde viene, ¿no? Es decir, el elemento de persuasión, ¿no? Y hay un límite también, que es el tema del consumidor razonable, pero dependiendo de las circunstancias, de valor, de cultura, ¿no? No es un tema de que todos tenemos un estándar de educación o de formación. Entonces, aquí hay una serie de elementos que se conjugan en el tema del derecho al consumidor. No va a ser una exposición del comentario del doctor, ¿no? Las conferencias que van a venir van a ser también sumamente interesantes, ¿no? El doctor Delgado, el doctor Wong y otras personas que vamos a invitar, ¿no? Simplemente, nuevamente, felicitarlos por su asistencia, ¿no? Creo que es una muestra de la voluntad que tiene el Poder Judicial del Perú en abanderar estos temas, ¿no? Porque finalmente una verdad de perogrullo, pues, que donde realmente se deciden todas estas materias es en el Poder Judicial. Y la sede administrativa, ¿no? Es una sede técnica, pero tampoco son los 7 sabios de Grecia, y por eso es que también es importante no solamente el tema de revisión, sino que la justicia, no digo que se convierta en un organismo técnico, pero sí es importante también, ¿no? Que el juez civil,
juez penal, en temas de protección al consumidor hay mucho también de derecho penal, pues esté cada día con más información. Bueno, esos son algunos de los comentarios que yo quería verter, porque van a haber en las próximas semanas, ¿no?, más exposiciones, pero encantado siempre de dar algún comentario adicional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ugarteche, gracias a todos por su asistencia. Recuerden que ya anunciaremos ya quiénes son los privilegiados con ese diplomado de ISAN. También enviamos una terna para un curso de jueces en Cartagena, Indias. También hemos enviado. Ellos son, es con la cooperación española, ellos van a decidir quiénes serán los privilegiados. Y no se olviden, pues, los que quieran colaborar, con ese proyecto de ley que vamos a trabajar, bienvenidos, y nos vemos la próxima semana, que va a estar muy interesante. También quiero agradecerle y felicitar por su audiencia a las Cortes de Apurímac, Ica, Piura, Huancavelica, Hilo, Amazonas, Tacna, Ancash, La Libertad, Ucayali y Llana. Muchas gracias por su audiencia y buenas noches con todos. Nos vemos la próxima semana. Change your mind, but I know that this time